Amigos míos, he venido hoy a decirles algo que no es un simple consejo, ni una curiosidad sin importancia. Es un llamado de Dios para que despierten, para que abran sus ojos a una realidad espiritual que muchos ignoran. Y les ruego, escuchen esto no solo con sus oídos, sino con su espíritu, porque lo que está en juego es su protección, su paz, su familia. Muchos de ustedes no se han dado cuenta, pero hay colores, símbolos, hábitos que abren puertas al enemigo sin que ustedes lo sepan. Y hoy quiero hablarles de uno en especial. No es superstición, no es tradición vacía, es una advertencia que viene directamente de lo alto. Saben que en la palabra se nos habla de los principados, de las huestes espirituales de maldad que operan en los aires. No es un juego, no es un cuento para asustar. Es una guerra invisible y muchos están siendo atacados sin saber por qué, sin entender por qué su hogar se ha vuelto un campo de batalla, por qué su mente no haya descanso, por qué la ansiedad ha tomado el control de sus noches. Y quiero que escuchen con atención. Hay colores que las brujas, los hechiceros, los que sirven al enemigo han consagrado para atraer maldición, para enviar ataduras, para oprimir a los hijos de Dios. Y el color que hoy vengo a advertirles es uno que muchos han traído a sus casas, a sus ropas, a sus altares, sin saber lo que representa en el mundo espiritual. No lo mencionaré aún. Quiero que permanezcan hasta el final, porque si lo digo antes, algunos tomarán esta palabra a la ligera y no entenderán la raíz del peligro. La Biblia dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿Cuántos de ustedes están sufriendo hoy no por pecado, no por rebelión, sino por ignorancia? Porque nadie les enseñó que había puertas abiertas, porque nadie les advirtió que el enemigo se mueve en lo oculto, usando incluso lo que parece inofensivo. Hay hogares cristianos llenos de cuadros, de velas, de mantas, de objetos de ciertos colores que están cargados espiritualmente y después se preguntan: ¿por qué mi hijo no puede dormir? ¿Por qué hay enfermedades constantes? ¿Por qué hay división en mi matrimonio? ¿Por qué la opresión no se va? Y no es que Dios no quiera protegerte, es que le has dado un terreno al enemigo sin saberlo. Y hoy el Espíritu de Dios me ha inquietado para que te abra los ojos, para que entiendas que no se trata solo de orar y ayunar, se trata de cerrar puertas, de limpiar el terreno, de discernir los tiempos y las estrategias del enemigo. Y sí, sé que para algunos esto será incómodo. Habrá quienes digan: eso es legalismo, Dios no se fija en los colores. Pero quiero que escuchen algo: no es el color en sí, es lo que representa, es cómo ha sido consagrado en los círculos de oscuridad, es lo que invoca en el mundo espiritual. Y mientras el pueblo de Dios ignora estas cosas, el enemigo avanza. Mientras nosotros cantamos y levantamos las manos, pero no discernimos, el adversario siembra semillas de confusión, de enfermedad, de opresión. Por eso hoy te digo: abre tus ojos. Pregúntate: ¿qué cosas he traído a mi casa? ¿Qué cosas he vestido sin saber? ¿Qué colores dominan mi ambiente? Porque si tú supieras la cantidad de pactos que se hacen en lo oculto con ciertos colores, entenderías que no es un juego. Y lo más triste es que a veces los propios hijos de Dios adoptan modas, tendencias, decoraciones que fueron inspiradas por las tinieblas. Y sin saberlo, se alinean con el enemigo. Por eso hoy quiero que escribas en los comentarios: Señor, abre mis ojos, dame discernimiento. Porque esta batalla no es con carne ni sangre, es con potestades que solo se vencen con verdad, con revelación, con limpieza espiritual. Y sé que algunos están pensando: ¿pero acaso un simple color puede atraer el mal? Y te respondo: no es superstición, es espiritualidad. Todo en este mundo tiene un significado, una raíz. El diablo ha copiado los principios de Dios. Sabe que los símbolos, los colores, las palabras, los sonidos, todo tiene un impacto en lo espiritual. Y mientras más lo ignoremos, más vulnerables somos. Quiero que recuerdes lo que dice la Escritura: no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Y si hoy el Espíritu de Dios te está inquietando, si estás sintiendo esa alerta en tu espíritu, no la apagues. No digas: esto no es para mí. Porque a veces la raíz de tu opresión no es lo que estás haciendo, sino lo que has permitido en tu entorno.
Hay testimonios, hermanos, de personas que simplemente al remover ciertos objetos, al cambiar ciertos colores en su ambiente, han visto un cambio inmediato en su hogar. Han sentido paz donde antes había tensión. Han visto a sus hijos dormir en paz donde antes había pesadillas. Dios no es un Dios de temor, es un Dios de revelación. Él quiere que su pueblo sea libre. Y hoy, si tú estás aquí escuchando esta palabra, es porque Él quiere mostrarte algo que podría estar atándote sin que lo sepas. Y te digo más, el enemigo usa las modas, las tendencias, los consejos de gurús que parecen inocentes para sembrar su agenda. Y muchos creyentes, por falta de discernimiento, han caído en la trampa. No es casualidad que en los rituales de brujería, en las misas negras, en los conjuros, haya un uso específico de ciertos colores, porque ellos saben lo que activan en el mundo espiritual. Y nosotros, como hijos de Dios, no podemos ser ignorantes. No podemos andar como ciegos en la guerra. Tenemos que despertar. Ahora bien, quiero que sigas escuchando hasta el final, porque no solo te diré cuál es ese color y por qué es tan usado por las brujas para atacar, sino que te enseñaré cómo cerrar esas puertas, cómo limpiar tu casa, cómo proteger tu familia. Y te aseguro, lo que hoy vas a aprender puede ser el comienzo de una nueva temporada de libertad en tu vida. No te vayas antes de tiempo, no cortes este mensaje, porque si lo haces te quedarás con la información a medias y no lograrás el resultado. Y te pido, comenta abajo si alguna vez has sentido opresión en tu hogar sin explicación, si has tenido insomnio, discusiones sin sentido, enfermedades recurrentes, porque muchos necesitan saber que no están solos en esta lucha. Hay más que el Señor me ha mostrado, y en la próxima parte de este mensaje voy a revelarte detalles que nadie te dice, cosas que el enemigo ha escondido para mantenerte en la ignorancia. Así que quédate conmigo. Todavía queda información clave que cambiará tu vida. No te lo pierdas, porque si te vas ahora, no vas a lograr la liberación completa que Dios quiere darte. Nos vemos en la siguiente parte. Amigos míos, no se imaginan cuán profundo es lo que hoy estamos revelando. Hay quienes creen que esto es un tema superficial, que hablar de un color, de símbolos, de objetos consagrados no tiene importancia. Pero permítanme decirles, una de las mayores estrategias del enemigo es precisamente hacerles creer que no pasa nada, que es inofensivo, que son simples tradiciones o modas modernas. Y mientras tanto, por esa puerta pequeña que ustedes han abierto, por ese detalle que han dejado entrar en su hogar, las tinieblas encuentran acceso. Y quiero que lo entiendan bien, las batallas que ustedes están enfrentando hoy no siempre son fruto de pecado personal. Muchas veces son el resultado de ignorancia espiritual, de no discernir las trampas que el enemigo coloca. Y les digo, si ustedes supieran cuántas casas he visitado, cuántos hogares cristianos he visto llenos de cuadros, de velas, de mantas, de ropa en colores que fueron consagrados en rituales ocultos, se alarmarían. Y es por eso que hoy el Espíritu de Dios me ha inquietado para que siga hablándoles con firmeza. Porque mientras ustedes no entiendan estas cosas, seguirán viendo opresión, divisiones, enfermedades recurrentes, falta de paz en su ambiente. Y quiero que piensen por un momento, ¿cuántas veces has sentido que por más que oras, que por más que ayunas, que por más que clamas, la atmósfera en tu casa no cambia? ¿Cuántas veces has sentido que el enemigo tiene un acceso que no logras identificar? Pues escúchame, muchas veces es por los objetos, por los colores, por las cosas que has traído a tu vida sin discernir su raíz espiritual. El enemigo es astuto. Él sabe que no puede tocar al Hijo de Dios directamente. Pero cuando nosotros traemos cosas que pertenecen a su reino, aunque sea por ignorancia, le estamos entregando terreno. Y quiero que sepas que lo que voy a revelarte sobre este color que usan las brujas no es invención mía. Está documentado, hay testimonios. Y más importante aún, el Espíritu Santo está advirtiendo a su pueblo. Y quiero que te preguntes, ¿estás dispuesto a escuchar? ¿Estás dispuesto a abrir tus ojos? Porque el Señor dice, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Y hoy este es un llamado a despertar, porque hay muchos que, sin saberlo, han traído opresión a sus casas. Han adornado sus habitaciones con colores que fueron consagrados en rituales de brujería. Han vestido a sus hijos con prendas que atraen maldición. Han puesto en sus salas mantas, cortinas, almohadones,
Cuadros con combinaciones de colores que en lo espiritual representan rebelión, inmundicia y pacto con las tinieblas. Y si hoy tú estás sintiendo en tu espíritu que algo de esto te toca, que hay cosas en tu vida que debes revisar, escríbelo en los comentarios. No tengas miedo, no tengas vergüenza, porque cuando confesamos y traemos a la luz lo oculto es cuando la liberación comienza. Quiero que sepas que muchas veces el enemigo opera en lo oculto, y si tú no expongas esas cosas, seguirán teniendo poder en tu vida. Pero si tú hoy decides decir: Señor, muéstrame, Señor, revélame, Señor, quiero limpiar mi casa, mi ambiente, mis hábitos, entonces prepárate, porque Dios va a comenzar a mover las cosas a tu favor, y te lo aseguro. He visto familias restauradas, he visto hogares llenos de paz después de que entendieron este principio, y todo comenzó por discernir los símbolos, los objetos, los colores que permitían la opresión. Amigo mío, te digo con el corazón en la mano, no ignores este mensaje, porque si lo haces, seguirás peleando batallas que no comprendes. Seguirás viendo ciclos repetidos de fracaso, de enfermedad, de depresión en tu familia, y todo porque no limpiaste el terreno. Por eso te pido, quédate hasta el final, no te vayas, porque aún no te he revelado cuál es ese color, ni cómo las brujas lo utilizan para lanzar sus ataques. Y si te vas ahora, si dejas este mensaje incompleto, no lograrás el resultado que Dios quiere para ti. No alcanzarás la libertad completa. Y quiero que me digas en los comentarios: ¿has tenido ataques en tus sueños? ¿Has sentido presencias en tu habitación? ¿Te has despertado con opresión en el pecho, con pesadillas, con ansiedad inexplicable? Porque si es así, puede que esta puerta que estoy describiendo esté abierta en tu vida. Y hoy es el día para cerrarla. Hoy es el día para romper esas cadenas. Pero no puedo darte la revelación completa en este momento, porque hay más, mucho más que necesitas saber. Y en la próxima parte de este mensaje te enseñaré cómo identificar esos objetos, cómo discernir los colores consagrados, cómo limpiar tu casa y qué oraciones específicas hacer para que el enemigo no tenga más acceso. Así que quédate conmigo, porque lo que está en juego es demasiado grande. Es la paz de tu hogar, es la salud de tu familia, es tu libertad espiritual. No te vayas, no cierres este video, porque aún queda información crucial para que logres el resultado que anhelas. Y si no te quedas hasta el final, si no escuchas todo, no lo lograrás. Así que prepárate, lo mejor, lo más revelador está por venir. Quiero que entiendan la seriedad de este asunto, porque no estamos hablando solo de supersticiones o creencias populares. No, estamos hablando de realidades espirituales que tienen raíz en el mundo de las tinieblas. Lo que hoy les estoy diciendo es algo que he visto, que he escuchado de labios de personas que salieron del ocultismo, que han testificado cómo ciertos colores, ciertos símbolos, ciertos patrones no son elegidos al azar. Numbers son usados intencionalmente por brujas, por ocultistas, por satanistas, para establecer un ambiente espiritual cargado, para abrir portales, para invocar presencias. Y si tú hoy me escuchas con el corazón abierto, vas a comprender que hay cosas que han estado interfiriendo en tu vida espiritual sin que tú lo supieras. ¿Cuántos de ustedes han sentido que, a pesar de buscar de Dios, de orar, de leer la palabra, hay una resistencia invisible? Como si algo los detuviera, como si sus pensamientos se llenaran de confusión, de temor, de opresión espiritual que no logran explicar. Y es que muchas veces no basta con orar, no basta con ayunar. Si no identificamos las puertas abiertas, si no discernimos los lazos ocultos, el enemigo sigue operando. Y una de esas puertas es el uso de colores consagrados en la brujería. Hoy mismo hay prácticas conocidas como magia de color, donde se usan colores específicos para rituales de destrucción, de manipulación emocional, de ataduras espirituales. Y ese color que las brujas han estado usando para atacar a los hijos de Dios está más presente en nuestra vida diaria de lo que imaginamos. ¿Sabías que muchas campañas de moda, muchos objetos de decoración, muchos estilos que parecen de tendencia en realidad tienen su origen en prácticas ocultas? ¿Sabías que ese color en particular ha sido usado para invocar demonios de división, de lujuria, de confusión, de rebelión? Y sin saberlo, muchos creyentes lo han traído a sus casas, lo han usado en su vestimenta, lo han puesto sobre sus hijos.
y luego se preguntan por qué su hogar está en caos, por qué sus hijos se rebelan, por qué hay enfermedades recurrentes, por qué no hay paz en la atmósfera de la casa. Es porque, sin discernirlo, han permitido que ese símbolo espiritual opere. Y el Espíritu Santo me está diciendo que hay personas que hoy mismo, mientras escuchan estas palabras, están sintiendo un peso en su corazón. Saben que esto es para ellos. Saben que hay cosas que tienen que revisar en sus vidas. Por eso quiero que escribas en los comentarios: Señor, muéstrame lo que debo limpiar. Escríbelo como acto de fe, porque cuando lo hacemos, estamos dando permiso a Dios para que comience a revelarnos lo oculto. Porque no todo es evidente, no todo es obvio. A veces lo que parece más inocente, más decorativo, más popular, es en realidad lo que el enemigo usa para sembrar discordia en nuestras vidas. Y quiero que entiendas, esto no es para meter miedo, es para despertar discernimiento, porque la palabra dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y hoy el Señor quiere abrir tus ojos, porque el enemigo no tiene más poder que el que tú le permitas tener. Y cuando tú decides cerrar las puertas, renunciar a lo que le pertenece, el enemigo tiene que retroceder, tiene que soltar, tiene que huir. Pero no basta con solo saber cuál es el color que se usa, no basta con identificarlo. Hay que entender el contexto, la raíz, el propósito espiritual que hay detrás. Y hay que aprender cómo orar, cómo ungir, cómo limpiar espiritualmente el hogar, la ropa, los objetos. Y te digo, en la siguiente parte te lo voy a enseñar, porque aún queda información clave que necesitas conocer para lograr la libertad completa. Y si tú hoy cortas este video antes de tiempo, si dejas de escuchar, si no recibes la enseñanza completa, entonces el enemigo seguirá teniendo terreno en tu vida. Así que quédate, no te vayas, porque lo que viene es lo más importante. Lo que viene puede marcar la diferencia entre seguir atado o caminar en total libertad. Y si has sentido ataques en tu casa, si has tenido pesadillas, si has notado que hay opresión espiritual en tu ambiente, quiero que lo escribas en los comentarios. No te calles, exprésalo. Porque cuando lo hacemos, comenzamos a romper el silencio que el enemigo usa para mantenernos cautivos. Y quiero que lo sepas, hay esperanza, hay libertad en Cristo. Y hoy mismo, si te quedas hasta el final, vas a recibir las llaves para cerrar esas puertas y para caminar en victoria. No te vayas, porque aún queda información crucial. Y sin ella, no lograrás el resultado que tanto anhelas. Escúchenme bien, porque lo que les estoy compartiendo hoy no es algo superficial ni pasajero. Es una revelación espiritual que puede cambiar por completo la atmósfera de sus hogares y de sus vidas si la toman con seriedad. Porque las artimañas del enemigo no son siempre obvias ni burdas. Number, el diablo, es astuto y muchas veces introduce el mal disfrazado de belleza, de tendencia, de modernidad, de lo que parece inofensivo. Y es así como ha logrado que muchos hijos de Dios, por falta de discernimiento, abran puertas sin darse cuenta. Y uno de esos medios es el uso consciente e inconsciente de ciertos colores que en el mundo espiritual están consagrados a fuerzas de oscuridad. No es coincidencia que en rituales de brujería se utilicen tonos específicos para invocar espíritus de muerte, de división, de promiscuidad, de violencia. Y ahora, sin que muchos lo sepan, ese color que es usado por las brujas se ha infiltrado en las casas de los creyentes, en las paredes, en las cortinas, en la ropa que visten, en los adornos que eligen, en los ambientes que crean. Y cuando estos colores saturan el entorno, generan una puerta abierta al mal. ¿Te has preguntado por qué últimamente hay discusiones constantes en tu casa? ¿Por qué tu mente está más inquieta? ¿Por qué tu descanso ha sido interrumpido por pesadillas? ¿Por qué tus hijos se rebelan sin causa aparente? ¿Por qué sientes que la presencia de Dios se ha alejado y que orar se ha vuelto una lucha? Te digo hoy que muchas veces eso no es solo emocional o físico, es espiritual y está conectado con lo que sin saber hemos permitido entrar. Y el color del que te estoy hablando es solo la punta del iceberg, porque cuando tú usas algo que ha sido dedicado a prácticas de brujería, ese objeto, ese ambiente se convierte en un canal para que espíritus inmundos se muevan en tu espacio, y es ahí donde las brujas y los ocultistas tienen ventaja.
Ellos saben el poder que hay en lo que vemos, en lo que nos rodea. Por eso cargan ciertos colores con intenciones oscuras. Por eso preparan rituales en base a tonos y símbolos que desencadenan ataduras. Y mientras tanto, muchos creyentes lo usan sin saber, y el enemigo sonríe porque sabe que esa ignorancia le da permiso para atacar. ¿Sabías que en muchas fiestas populares, en muchas tendencias de moda, en muchos accesorios infantiles se usa este color para exponer a los niños desde pequeños? Y los padres, por falta de conocimiento, decoran sus habitaciones, les compran ropa con este tono, creyendo que es bonito, que es llamativo, sin saber que están envolviendo a sus hijos en una carga espiritual innecesaria. ¿Y qué sucede después? Niños con terrores nocturnos, con ataques de ansiedad, con insomnio, con pesadillas que no se explican, matrimonios que se enfrían sin causa aparente, familias que entran en ciclos de enfermedad, de pobreza, de conflicto. Es por eso que hoy te digo, es urgente que abras los ojos, es urgente que empieces a revisar tu casa, tu armario, tus decoraciones, y no solo eso, que empieces a orar con autoridad para romper toda influencia que hayas permitido sin saber. Porque no basta con quitar el objeto o cambiar el color. Es necesario cancelar su efecto en lo espiritual. Es necesario declarar libertad sobre ese espacio, sobre tus hijos, sobre tu familia. Porque la guerra que estamos peleando no es contra carne ni sangre, es contra huestes espirituales de maldad. Y si tú no te equipas con conocimiento y discernimiento, seguirás siendo presa fácil. Ahora bien, ¿quieres saber cuál es ese color que hoy en día las brujas están usando más para atacar a los cristianos? ¿Quieres entender cómo se ha infiltrado en la cultura moderna y qué efecto está teniendo en tu vida? ¿Quieres aprender cómo deshacerte no solo del objeto físico, sino de la influencia espiritual que ha generado? Entonces quédate, porque en los próximos minutos te lo voy a revelar. Pero escucha bien, no te vayas antes. Porque si solo sabes el color, pero no sabes cómo romper el lazo, no lograrás el resultado. Es como detectar el veneno, pero no saber cómo neutralizarlo. Y si ya sientes en tu espíritu que esto te está hablando, te animo. Escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos. Porque esa declaración de fe puede ser el primer paso hacia la libertad que tanto anhelas. No te quedes pasivo. Participa. Escribe. Comparte si has notado opresión en tu casa, en tu vida. Porque cuando sacamos a la luz lo oculto, el enemigo pierde poder. Pero te repito, aún queda información crucial que tienes que conocer. Si no te quedas hasta el final, no lograrás romper completamente las ataduras. Así que no te vayas, no pierdas esta oportunidad. El resultado que buscas está en lo que viene a continuación. Quédate atento, porque lo mejor está por revelarse. Escucha con mucha atención lo que te voy a decir, porque para muchos de ustedes esta puede ser la explicación de por qué su vida espiritual está estancada. ¿Por qué sienten una opresión constante en el ambiente de su casa? ¿Por qué la ansiedad, los pleitos, la apatía y el cansancio espiritual se han vuelto parte de su día a día? Y no me refiero a ataques visibles, sino a esa pesadez que te cuesta explicar, a ese cansancio que no se va aunque duermas, a esas discusiones que estallan sin sentido, a esa tristeza repentina que te invade cuando antes había gozo. ¿Te has preguntado por qué, a pesar de orar, a pesar de congregarte, parece que hay algo que te frena, algo que no te permite avanzar, algo que te oprime? Yo te lo voy a decir claro. Hay elementos en tu hogar, en tu vestimenta, en los espacios donde pasas tiempo, que están contaminados espiritualmente. Y sí, muchas veces es a través de un color que ha sido cargado de poder oculto por quienes sirven a las tinieblas. Y ese color se ha vuelto tendencia, se ha vuelto moda, se ha infiltrado por todos lados, porque el enemigo sabe que la ignorancia de los hijos de Dios le da ventaja. Muchos de ustedes ahora mismo están pensando: pero ¿cómo puede un simple color afectarme espiritualmente? Y esa es precisamente la trampa, porque el diablo no necesita grandes cosas para abrir una brecha. Solo necesita que tú permitas lo que parece insignificante. ¿Acaso no dice la palabra que un poco de levadura leuda toda la masa? Pues así mismo es con estos elementos. Te lo digo con amor.
pero con la firmeza de quien ha visto a muchas familias ser destruidas por puertas que se abrieron sin saber. Es un color que en rituales de brujería se asocia con invocación de espíritus de muerte, de división, de atadura mental, de enfermedad. Es un color que las brujas usan intencionalmente para cubrir objetos que después se venden como adornos lindos o como moda alternativa. Y muchos cristianos, sin tener discernimiento, los llevan a sus hogares, los regalan a sus hijos, los usan para decorar habitaciones, sin entender que están trayendo legalidad espiritual para que el enemigo oprima sus vidas. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces has sentido que tu hogar ya no tiene la paz de antes? ¿Que tu descanso es ligero y agitado? ¿Que te levantas más cansado de lo que te acostaste? ¿Que tus hijos tienen insomnios, pesadillas o rebeldía creciente? ¿Que las finanzas se estancan sin razón aparente? ¿Que la comunicación en tu matrimonio se ha vuelto tensa y fría? Yo sé que muchos de ustedes están viviendo esto. Y no se trata de que no oren. No se trata de que no crean en Dios. El problema es que hay puertas abiertas en el mundo espiritual que no se cierran solo con buenas intenciones. Y mientras esas puertas sigan abiertas, el enemigo tendrá derecho legal a tocar lo que es tuyo. Y déjame decirte otra cosa. No es casualidad que este color en particular sea promovido en todo lo que tiene que ver con lo oculto, con el paganismo moderno, con las modas que exaltan el ego, el feminismo extremo, el esoterismo disfrazado de espiritualidad. No es casualidad que sea usado en shows, en conciertos, en celebraciones de Halloween, en marcas que promueven el caos moral. Hay un propósito detrás. Y si tú no eres intencional en discernir lo que entra en tu hogar, serás presa de esa influencia. Por eso hoy te desafío, abre los ojos, examina tu casa, examina tus hábitos, examina tu ropa, examina lo que consumes en redes, en televisión, porque a veces, sin darnos cuenta, hemos permitido que el enemigo tome terreno poco a poco. Y te lo digo porque he visto el fruto de esto. Matrimonios rotos, jóvenes atrapados en depresión, niños afectados por opresión demoníaca, creyentes que pierden su primer amor, todo porque no han vigilado las pequeñas cosas. Ahora, sé que estás esperando que te diga cuál es ese color, cómo identificarlo, cómo orar para cortar la influencia que ya pudo haberse establecido. Y te prometo que lo vamos a ver. Pero escucha bien, si no entiendes primero el trasfondo, si no entiendes cómo actúa el enemigo en esto, entonces conocer el color no te va a servir de nada. Porque no es solo cuestión de cambiar una cortina o tirar una camiseta, es cuestión de limpiar el ambiente espiritual de tu vida. Y eso requiere más que información, requiere acción, requiere discernimiento, requiere oración con autoridad. Si esto te está hablando, si algo en tu espíritu se está despertando, te invito a escribir ahora mismo en los comentarios: Señor, abre mis ojos. Porque esa confesión es un acto de guerra espiritual. Es el primer paso para romper la pasividad y empezar a pelear por la santidad de tu casa. Y te pido, no te vayas todavía, porque lo que te voy a revelar más adelante es clave. Si te desconectas ahora, te quedarás con la mitad del mensaje y no lograrás la liberación completa. Así que quédate hasta el final. Aún queda información crucial que necesitas para que esta verdad produzca fruto en tu vida. No te lo pierdas. Muy bien, escucha con atención, porque lo que voy a revelarte a continuación va mucho más allá de un simple color, va mucho más allá de una tela o de un adorno. Estamos hablando de estrategias sutiles, disfrazadas, que el enemigo ha introducido en la vida cotidiana para debilitar tu fe, para robarte la paz, para contaminar tu ambiente espiritual sin que tú lo percibas. Y te diré algo que quizás nadie te ha explicado. Las puertas que abrimos al enemigo rara vez son evidentes. Rara vez se presentan con la etiqueta de peligro espiritual. Namber, el diablo sabe que si viniera de frente lo rechazarías. Por eso se camufla en lo cultural, en lo artístico, en lo estético, en lo aparentemente inofensivo. Y ahí es donde entra este color. Un color que en la simbología de las artes oscuras, de las sectas esotéricas, de los rituales paganos, ha sido cargado durante siglos con intenciones específicas. Abrir brechas espirituales para atraer espíritus de desorden, de confusión mental, de enfermedades psicosomáticas, de división en el hogar, de ruina económica. Ahora quiero que te preguntes,
¿Cuántas veces te has sentido agotado sin razón? ¿Cuántas veces has sentido que, aunque te esfuerces, algo en tu entorno frena tus planes? ¿Cuántas veces te has visto envuelto en discusiones sin motivo aparente, en conflictos familiares que parecen surgir de la nada? ¿Cuántas noches de insomnio llevas acumuladas? ¿Cuántos sueños recurrentes de angustia o de persecución te han visitado? ¿Cuántas veces has sentido que tu oración no rompe el techo? No es casualidad, no es solo cansancio físico, es opresión espiritual. Y muchas veces se activa por elementos que tú mismo has dejado entrar en tu vida creyendo que son inocuos. Y lo peor es que este color en particular ha sido intencionalmente promovido en la moda actual, en tendencias de diseño, en productos que se venden como místicos, espirituales o empoderadores. Y detrás de ese marketing hay un propósito: que los hijos de Dios se contaminen, que sin saberlo lleven cargas que no les pertenecen, que abran su alma a influencias que luego les son difíciles de explicar. Por eso te lo digo claramente, necesitas discernir. No es cuestión de religión, es cuestión de guerra espiritual. El enemigo no pelea con métodos antiguos, se ha sofisticado. Ahora usa la cultura, usa la estética, usa lo que es popular para sembrar su semilla de contaminación. Y si no estás despierto espiritualmente, te lo aseguro, caerás en la trampa. Y quiero que sepas que hay testimonios reales, personas que después de años de batallas invisibles en sus hogares, de ataques de pánico, de enfermedades sin causa médica, encontraron que parte de la raíz estaba en elementos de su casa, en prendas de vestir, en decoración que habían comprado sin pensar, y todo con este color. Y cuando lo retiraron, cuando hicieron limpieza espiritual en su entorno, la atmósfera cambió, la opresión se rompió, la paz volvió. No te hablo de teorías, te hablo de experiencias reales. Y te insisto, no es superstición, es sabiduría espiritual. Ahora, ¿quieres saber cómo identificar si este color ya está operando en tu vida? ¿Quieres saber cuáles son las señales que indican que hay contaminación espiritual en tu casa o en tu propio espíritu? ¿Quieres saber cómo orar de manera efectiva para cerrar estas puertas? Entonces tienes que quedarte. No puedes irte ahora, porque si solo escuchas esta parte y no te quedas hasta el final, no tendrás las herramientas completas para lograr el cambio que tanto necesitas. Y si tú estás sintiendo que este mensaje te está hablando, quiero que lo escribas ahora mismo en los comentarios. Estoy listo para limpiar mi vida. Escríbelo como un acto de fe, como un primer paso hacia la libertad. Y quédate conmigo, porque te aseguro que lo más importante de este mensaje aún está por venir. Y si te vas ahora, si te pierdes esta próxima parte, el enemigo seguirá teniendo ventaja en tu vida. No lo permitas. Quédate hasta el final y verás cómo la verdad te hará libre. Lo que muchos no saben es que no es solo el color en sí mismo el que tiene poder. El color por sí solo es simplemente un tono creado por la luz. Pero cuando un color es usado por generaciones en rituales, en pactos, en invocaciones, se carga espiritualmente. Es como un recipiente que ha sido lleno con años de intenciones malignas, con palabras de hechicería, con deseos de manipulación, con pactos de sangre en lo oculto. Y ese color, que te revelaré pronto, ha sido uno de los más usados por brujas, chamanes, espiritistas y ocultistas precisamente por la frecuencia vibratoria que emite. Porque sí, todo lo que te rodea tiene vibración, y cuando esa vibración está cargada de maldad, comienza a resonar en tu entorno, a abrir grietas en tu atmósfera espiritual. Ahora bien, quiero que te preguntes con honestidad, ¿no es verdad que últimamente has sentido un peso extraño en tu casa? ¿No es cierto que desde que introdujiste ciertos objetos de decoración o ciertas prendas de vestir, las cosas comenzaron a ir mal? ¿Que las discusiones familiares aumentaron? ¿Que el desánimo espiritual se hizo más frecuente? ¿Que el sueño ya no es reparador? ¿Que hay tensiones inexplicables en el ambiente? Esto no es producto de tu imaginación. Es el resultado de una contaminación sutil que se infiltra por medio de colores, símbolos y objetos que el enemigo ha disfrazado de moda, de tendencia, de arte. Pero en realidad son dardos envenenados lanzados contra tu hogar. Y muchos de ustedes, y te hablo con el corazón, han intentado todo,
Han orado, han ayunado, han clamado, pero no han visto cambios. ¿Por qué? Porque la raíz sigue ahí, la puerta sigue abierta, y por más que ores, si no cierras esa puerta, el enemigo sigue teniendo derecho legal de operar. Por eso es tan importante que prestes atención a lo que te revelaré en este mensaje. No es cuestión de legalismo, no es un tema de religiosidad, es un tema de autoridad espiritual. Jesús dijo: el príncipe de este mundo viene, pero no tiene nada en mí. ¿Qué significa eso? Que cuando no hay brechas, cuando no hay puertas abiertas, el enemigo no puede tocarte. Pero si en tu casa hay objetos, prendas o elementos que han sido usados en rituales o que cargan una energía contraria a la presencia de Dios, el enemigo encuentra una grieta para atacar. Y te voy a decir algo más. Muchas veces la raíz de la ruina financiera, de la enfermedad crónica, de los conflictos familiares, no está en el pecado abierto, está en la ignorancia, en que hemos permitido cosas sin saber lo que significaban. Pero la ignorancia no te protege. Lo que te protege es el discernimiento y la obediencia. Y por eso es urgente que escuches todo este mensaje, porque lo que viene a continuación es una guía práctica para que puedas identificar los elementos contaminantes en tu vida. Y te advierto, si no te quedas hasta el final, te faltarán piezas. No lograrás la limpieza completa, y si queda, aunque sea una grieta abierta, el enemigo seguirá entrando. Así que quédate, no te vayas. Lo que vas a aprender podría cambiar la atmósfera de tu hogar. Y si este mensaje te está hablando, si sientes que hay algo que no cuadra en tu casa, que hay un peso espiritual inexplicable, quiero que lo escribas en los comentarios. Estoy listo para cerrar toda puerta al enemigo. Escríbelo ya, porque este es el primer acto de fe que el enemigo no quiere que hagas, y después sigue aquí. Porque en unos momentos te revelaré no solo cuál es el color más usado en rituales oscuros, sino cómo identificarlo, cómo discernir si ha sido un canal en tu vida y cómo limpiarlo con autoridad en el nombre de Jesús. Y te digo más, aún hay revelación que necesitas escuchar. No creas que con esto ya lo sabes todo. Aún queda información que es clave, que marcará la diferencia entre una vida espiritualmente contaminada y una vida en libertad. Así que quédate hasta el final, porque si te vas ahora, no lograrás el resultado y tu hogar necesita ser libre. ¿Lo crees? Entonces, no te desconectes. Amigos míos, muchos piensan que esto de los colores, de los objetos, de las vibraciones espirituales es un tema menor, que basta con orar un poco o simplemente ignorar esas cosas y todo se arregla. Pero déjenme decirles, esa es una trampa muy sutil del enemigo, porque cuanto más ignoramos estas realidades, más espacio le damos para operar en lo oculto. Lo que no discernimos nos domina, y no se trata solo de un color, se trata de la carga espiritual que muchos colores han acumulado a lo largo de los siglos por su uso en brujería, en rituales paganos, en invocaciones demoníacas. Y cuando esos colores, impregnados de maldad, entran en nuestro entorno, ya sea en la ropa, en las paredes, en las cortinas, en los objetos decorativos, crean un ambiente que dificulta la paz de Dios en el hogar, que alimenta la ansiedad, los pleitos, la depresión, el insomnio y hasta las enfermedades, porque donde hay contaminación espiritual hay opresión, y donde hay opresión hay puertas abiertas para que el enemigo robe, mate y destruya. Ahora bien, quiero contarte el caso de un hermano de la iglesia llamado Samuel. Durante años, Samuel y su esposa vivieron en una continua batalla espiritual. Todo iba mal, la economía estancada, la salud deteriorándose sin razón aparente, constantes pesadillas en la noche, sus hijos con comportamientos rebeldes inexplicables. Habían orado, habían ayunado, pero el avance era mínimo. Fue en una conversación pastoral que salió a la luz un detalle que parecía insignificante. Su esposa amaba los tonos púrpura y había decorado gran parte de la casa con cortinas, tapices, cuadros y ropas de ese color. Ahora, escúchenme con atención. El púrpura en sí mismo es un color bíblico, un color de realeza cuando es consagrado al Señor. Pero en el mundo ocultista existen ciertos tonos de púrpura y variantes entre violeta, índigo y otros matices que son usados intencionalmente en brujería para abrir portales espirituales.
para canalizar energías contrarias al Espíritu de Dios. Y lo más grave, algunos de esos objetos que tenían en su hogar habían sido comprados en tiendas esotéricas, sin que ellos lo supieran, cargando toda clase de contaminación espiritual. Cuando entendieron esto, no dudaron, oraron, pidieron discernimiento, comenzaron a limpiar su casa. Sacaron no solo los objetos, sino también comenzaron a romper verbalmente todo pacto no consciente que se hubiera hecho al traer esos artículos a su hogar. Y algo poderoso ocurrió. En cuestión de días, la atmósfera cambió. El aire se sentía más limpio. La paz volvió. Su hija menor, que había tenido pesadillas por meses, volvió a dormir en paz. La economía comenzó a destrabarse. Y Samuel me dijo una frase que nunca olvidaré: Pastor, la batalla más grande que librábamos era contra nuestra propia ignorancia. Ahora, con la luz de la palabra, somos libres. Y déjame decirte que tú también puedes vivir este mismo cambio. Tú puedes ser como Samuel y su familia. No es cuestión de suerte, es cuestión de decisión, de abrir los ojos espirituales, de humillarte ante Dios y decir: Señor, muéstrame si he traído algo que no te agrada. Y cuando Él te muestre, obedecer, retirar, limpiar, consagrar el hogar nuevamente al Señor. Muchos están atrapados en ciclos de derrota porque insisten en aferrarse a lo que Dios ya les dijo que deben soltar. Y si tú eres de esos que sienten en el corazón que este mensaje es para ti, escríbelo en los comentarios: estoy listo para limpiar mi hogar. Escríbelo con fe, porque eso es un acto de alineamiento con el cielo. Y te digo más, aún hay detalles que necesitas saber, porque no es solo el color, es también el tipo de material, la procedencia, el contexto en que se obtuvo ese objeto. Hay más que debo enseñarte, y si te vas ahora, si no te quedas hasta el final de este video, no vas a lograr la limpieza completa. El enemigo trabaja en lo oculto, en lo que ignoras, pero hoy Dios quiere sacarlo todo a la luz. Así que no te vayas, porque lo que viene ahora es lo que realmente marcará la diferencia entre seguir atado o ser verdaderamente libre. Quédate hasta el final, porque si no lo haces, te garantizo que el resultado no será el mismo. Y tu libertad y la de tu casa vale demasiado como para conformarte con la mitad de la verdad. ¿Estás listo? Entonces quédate. Y no olvides, comenta, porque tus palabras de fe pueden inspirar a otros que ahora mismo están librando la misma batalla que tú. Ahora quiero que prestes mucha atención a lo que te voy a revelar, porque hay algo que la mayoría de cristianos no sabe y que los mantiene atados, sin entender por qué sus oraciones no son contestadas, por qué su hogar no prospera, por qué sienten que hay una nube de opresión sobre su vida. No basta con saber que ciertos colores han sido usados por la brujería. También debes comprender que muchos de los objetos que tienes en tu casa pueden estar malditos por su origen, por su historia, por el ambiente en el que fueron creados. Y no me refiero solo a cosas obvias como imágenes esotéricas o figuras de ídolos. Me refiero a mantas, cojines, cuadros, joyas, amuletos, adornos que alguien te regaló sin que tú supieras que venían de rituales o de personas entregadas a prácticas ocultas. Cuando tú permites que esas cosas permanezcan en tu casa, estás cediendo terreno al enemigo. Estás dándole un lugar, aunque sea pequeño, desde donde puede operar. Y si no arrancas eso de raíz, por más que ores, por más que ayunes, el enemigo seguirá teniendo un punto de entrada. Déjame contarte el caso de Rosa, una hermana en Cristo que durante años no entendía por qué en su casa siempre había discusiones, enfermedades y sobre todo un cansancio espiritual que no la dejaba avanzar. Iban a la iglesia, servían en el ministerio, pero todo parecía estancado. Un día, después de un mensaje sobre contaminación espiritual en el hogar, Rosa sintió que el Espíritu Santo le decía que revisara una caja que tenía guardada en un armario, que había heredado de una tía que en vida se dedicaba a la santería. Allí encontró velas rituales, collares, pequeñas estatuillas. Sin pensarlo dos veces, Rosa los sacó de su casa, oró renunciando a toda atadura y limpiando espiritualmente su hogar. En las semanas siguientes, la atmósfera cambió radicalmente. La paz volvió a su familia, su salud mejoró y cosas que llevaban años estancadas comenzaron a desbloquearse. Hoy Rosa testifica que nunca imaginó que esos simples objetos guardados estuvieran sirviendo como una puerta abierta al enemigo.
¿Y sabes qué? Tú también puedes tener ese cambio. No es algo para unos pocos, es para todo aquel que quiera caminar en santidad y libertad total. Lo que hizo Rosa lo puedes hacer tú. Empieza pidiendo al Espíritu Santo que te revele qué hay en tu hogar que no le agrada. Luego, actúa con obediencia. No te aferres a lo material. Lo que estás protegiendo podría ser lo que está robando tu paz. Y te advierto, el enemigo no se queda de brazos cruzados cuando empiezas a limpiar tu casa. Puede que surjan resistencias, dudas, incluso burlas de quienes no entienden. Pero si tú persistes, si te mantienes firme, vas a experimentar una libertad como nunca antes. Y aquí es donde quiero insistirte. Lo que te he compartido hasta ahora es apenas el inicio. Hay detalles más profundos que necesitas conocer, porque hay colores específicos, combinaciones de colores, símbolos ocultos en patrones decorativos que parecen inofensivos, pero que han sido diseñados con propósito malvado. Si tú no conoces esto, si te quedas solo con lo que has oído hasta ahora y no sigues recibiendo la enseñanza completa, corres el riesgo de dejar grietas abiertas. Y te digo con el corazón, sería una tragedia que después de todo este esfuerzo, por falta de conocimiento, sigas permitiendo opresión en tu vida. Por eso, quédate hasta el final de este video. Y más aún, escríbeme en los comentarios. Cuéntame si ya el Espíritu Santo te ha mostrado algo, si has identificado objetos, colores, elementos que debas remover. No solo para que ores tú, sino para que toda esta comunidad que ama a Dios pueda orar contigo. Porque en la unidad hay poder y aún queda mucho que revelarte. No te vayas. Lo que viene puede ser la clave que te falta para que la victoria en tu hogar sea completa. Y si te vas ahora no lo lograrás. Quédate hasta el final porque esto es para ti. Escucha bien, porque esto que te voy a compartir puede ser el motivo por el cual llevas meses o incluso años sintiendo que no avanzas en ciertas áreas de tu vida. No es casualidad que haya ataques recurrentes en tu salud, en tu economía, en tus relaciones. No es casualidad que tengas noches de insomnio donde sientes opresión, como si una carga invisible te aplastara el pecho. Muchos cristianos no son conscientes de que están librando una guerra espiritual todos los días y que sus casas, sus cuerpos y sus mentes son el campo de batalla. Las brujas, los hechiceros, los practicantes de la magia oscura no lanzan sus ataques al azar. Ellos estudian, observan, buscan grietas en tu vida por donde puedan entrar. Y uno de los errores más comunes que cometen los hijos de Dios es vivir sin discernimiento, sin darse cuenta de que ciertos hábitos, objetos, colores o conductas pueden abrir la puerta al enemigo. El apóstol Pablo nos advierte claramente en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No se trata solo de ser buenas personas. No basta con ir a la iglesia el domingo. Necesitamos ser guerreros espirituales, vigilantes, entendidos en los tiempos. Y te digo esto porque el enemigo es astuto. Él sabe cómo disfrazar sus trampas. Un color que fue consagrado en un ritual pagano, un adorno que trae maldición a tu casa, una canción que abre portales espirituales, todo eso se cuela en tu vida si no estás alerta. Y cuando le das un espacio, aunque sea pequeño, Él lo usa para lanzar dardos de opresión, para afectar tu estado emocional, para nublar tu mente, para sembrar división en tu hogar. Por eso es tan importante orar con autoridad. No oraciones débiles, no oraciones tibias, sino oraciones basadas en la palabra, llenas de fe y convicción. Jesús dijo en Lucas 10:19, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tú tienes autoridad en Cristo, pero esa autoridad se activa cuando conoces la verdad y la declaras con tu boca. Cuando ores, hazlo de esta manera. Señor Jesús, en tu nombre reprendo todo espíritu de brujería, toda palabra maldita, todo dardo enviado en contra de mi vida y de mi familia. Cancelo toda obra de las tinieblas y declaro que solo tu luz y tu verdad habitan en este hogar. Espíritu Santo, revela cualquier objeto, hábito o influencia que esté dándole lugar al enemigo. Límpiame, purifícame, hazme sensible a tu voz. Ora en voz alta.
Declara las Escrituras. No permitas que la pasividad espiritual te convierta en presa fácil. Y escúchame bien, también debes evitar ciertos comportamientos que abren puertas. No te expongas a contenidos oscuros, películas, libros, series que glorifican el ocultismo. No uses símbolos esotéricos, ni siquiera por moda. No aceptes regalos de personas que sabes que practican cosas contrarias a Dios. Y muy importante, perdona. La falta de perdón es una grieta espiritual enorme. Efesios 4, 26 a 27 lo dice así: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No le des terreno al enemigo a través de resentimientos. Suéltalo todo en oración, porque un corazón herido es un blanco fácil para el ataque de las brujas y de cualquier espíritu maligno. Quiero que escuches este testimonio. Es el caso de Luis, un hermano que me escribió hace unos meses. Durante más de un año, Luis se levantaba todas las madrugadas a la misma hora, las 3 de la mañana. Sentía opresión en el pecho, escuchaba ruidos extraños en la casa y su salud se deterioraba sin causa aparente. Alguien le recomendó buscar ayuda espiritual y fue entonces cuando descubrió que en su casa había un tapiz antiguo, comprado en un mercado, que había sido usado en rituales de brujería. No solo eso, también tenía joyas que pertenecían a una mujer practicante de santería con la que había tenido una relación años atrás. Cuando por fin limpió su casa, oró como te estoy enseñando y comenzó a declarar el Salmo 91 cada noche sobre su vida. Todo cambió. El sueño volvió, la paz se restauró, su salud comenzó a mejorar. Luis entendió que no se trataba de casualidad, sino de guerra espiritual. Y tú también puedes ver ese cambio, puedes romper las cadenas que te han atado, pero necesitas actuar. No basta con escuchar este mensaje, necesitas tomar decisiones concretas. Empieza hoy mismo pidiendo al Espíritu Santo que te revele qué debes limpiar de tu vida, de tu casa, de tus relaciones y sobre todo, cubre tu hogar cada día en oración. Declara sobre ti y tu familia lo que dice Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es tu herencia como hijo de Dios. Ahora bien, lo que te he compartido hasta este punto es solo una parte del cuadro, porque hay niveles de ataque, hay señales que debes saber reconocer, y hay estrategias específicas para blindarte espiritualmente, para que ni las brujas ni ningún otro poder de las tinieblas tenga autoridad sobre tu vida. Y si te desconectas ahora, si crees que ya lo sabes todo, puedes quedar vulnerable. Hay más que necesitas aprender para lograr esa victoria completa. Así que quédate hasta el final de este video, porque en los próximos minutos voy a revelarte principios que podrían ser la clave que cambie todo en tu vida espiritual. Y déjame saber en los comentarios, ¿alguna vez has sentido ataques espirituales en tu casa, en tu cuerpo, en tus sueños? Compártelo, porque juntos podemos orar y romper esas cadenas. Quédate, lo que viene es crucial. Si te vas ahora, no vas a lograrlo. Amigo mío, escucha bien lo que te voy a decir, porque esto no es un juego. Muchas personas están cayendo hoy bajo ataques espirituales, no por falta de fe, sino por ignorancia. Y la palabra de Dios dice claramente en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sabes por qué las brujas, los hechiceros, los enemigos de tu alma prosperan en sus ataques? Porque demasiados hijos de Dios caminan por la vida sin entender el mundo espiritual que los rodea. Y te lo digo con el corazón en la mano. Tú puedes ser una persona buena, puedes amar al Señor, puedes orar todos los días. Pero si por ignorancia dejas puertas abiertas, tarde o temprano el enemigo va a entrar. Y hay cosas tan simples, tan pequeñas, que la mayoría ni se da cuenta. Un color, una prenda, un adorno. ¿Por qué crees que en tantas prácticas ocultas se asignan colores específicos para cada tipo de maldición? No es superstición, es porque en el mundo espiritual todo tiene significado. Y si tú o los tuyos andan por ahí con esos colores consagrados en rituales satánicos, sin saberlo, están dándole legalidad al enemigo para operar en sus vidas. Tú puedes estar hoy en victoria y mañana preguntarte por qué de pronto las cosas se estancaron, por qué la enfermedad entró a la familia,
¿Por qué los conflictos en el hogar se desataron de la nada? No es casualidad. Muchas veces es resultado de pequeñas puertas abiertas que nunca se cerraron. Y te lo digo así, sin rodeos, porque es mi responsabilidad advertirte. Si tú no compartes este mensaje con tus seres queridos, ellos pueden caer en el mismo error. Pueden estar usando ese color sin saberlo. Pueden estar decorando su casa con objetos contaminados. Y el enemigo no hace excepciones. No importa si es tu esposo, tu hija, tu madre. Si llevan ese color que fue consagrado en rituales paganos, si usan esas prendas que están bajo maldición, serán blanco de los ataques espirituales. Yo conozco el caso de Sofía, una mujer temerosa de Dios que comenzó a tener pesadillas terribles, ataques de pánico sin razón aparente. Su hogar se llenó de tensiones, sus hijos se enfermaron, su matrimonio se resquebrajaba. Después de mucho orar y buscar discernimiento, Dios le mostró que en su armario tenía una blusa color morado intenso, un tono específico que en el mundo de la brujería se usa para lanzar maleficios de control mental y opresión. Esa blusa había sido un regalo, nunca se había cuestionado su procedencia. Pero después de desecharla, de orar y limpiar su casa, la atmósfera espiritual cambió. El temor se fue. La paz regresó. ¿Y sabes por qué te cuento esto? Porque si Sofía hubiera recibido este mensaje antes, se habría ahorrado meses de sufrimiento. Y tal vez tú o alguien que amas necesita escucharlo antes de que sea demasiado tarde. Así que no te quedes callado, no guardes esta verdad solo para ti. Comparte este video, mándaselo a tu familia, a tus amigos, a tu grupo de oración. Ponlo en tus redes, porque es un acto de amor advertirles antes de que el enemigo encuentre una grieta. No te quedes de brazos cruzados. Proverbios 24:11 nos exhorta: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Si sabes algo que puede librar a otro del ataque espiritual, tienes la responsabilidad de decírselo. Y hay más que necesitas aprender, porque no solo es cuestión de evitar un color o de botar un objeto. Es necesario entender cómo blindar tu vida con la sangre de Cristo, cómo sellar espiritualmente tu casa, cómo establecer un altar familiar que haga retroceder toda obra de brujería. Si te vas ahora, te quedarás solo con una parte del conocimiento, y eso es peligroso. El enemigo busca a los cristianos mal informados, a los que solo saben la mitad de la verdad. No seas uno de ellos. Quédate hasta el final, porque en los próximos minutos te revelaré claves espirituales que cambiarán tu vida. Te enseñaré a orar con eficacia y a hacer un muro impenetrable contra cualquier ataque. Y quiero que me cuentes en los comentarios: ¿alguna vez te has sentido oprimido sin razón aparente? ¿Has notado cambios extraños en tu hogar? Escribe tu experiencia. No te calles, porque al compartirlo, empiezas a romper el silencio que el enemigo usa para operar. Quédate, porque aún queda información crucial. Y créeme, si no la recibes completa, no lograrás blindarte por completo. Amigo mío, quiero que prestes muchísima atención, porque lo que te voy a decir ahora puede ser la diferencia entre ver la bendición de Dios fluir en tu casa o abrirle sin darte cuenta la puerta al enemigo para que robe, mate y destruya. Y sé que algunos de ustedes tal vez están pensando: pero hermano, es solo un color, es solo una prenda, ¿qué daño puede hacer? Pero te digo hoy, con la autoridad de la palabra de Dios, que en el mundo espiritual no hay cosas pequeñas ni inofensivas. Efesios 6:12 dice claramente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabes lo que eso significa? Que mientras tú y yo estamos aquí en la tierra, hay una guerra invisible desatada a nuestro alrededor. Y si nosotros no andamos vigilantes, si no discernimos, si no abrimos los ojos espirituales, podemos caer en trampas que ni siquiera vemos venir. ¿Sabías que muchas prácticas de brujería utilizan colores específicos para representar maldiciones, controlar ambientes, atraer espíritus? Y lo que es peor, esos colores se infiltran en la vida diaria de las personas a través de modas, objetos decorativos, incluso en regalos inocentes. Y aquí es donde te hablo a ti. ¿Cuántas veces has comprado algo
o lo han regalado a tus hijos, a tus nietos, y ni siquiera te has detenido a orar, a discernir. Y luego, cuando empiezan los problemas, el insomnio, las discusiones constantes, la enfermedad inexplicable, la depresión sin causa aparente, no entiendes de dónde vino el ataque. Te desgastas en el cuerpo, en la mente, en el alma, sin saber que quizá todo empezó por una puerta abierta por ignorancia. Y te lo digo con todo el amor. Hoy el Señor quiere abrirte los ojos para que no vivas más en derrota, para que no permitas que lo que Dios ha bendecido sea contaminado por el enemigo. Por eso quiero que compartas este video con tus seres queridos, porque el enemigo no descansa. Él busca la oportunidad para entrar no solo en tu vida, sino en la de tu familia, en la de tus hijos, en la de tu hogar. No permitas que por falta de conocimiento ellos sean atacados. La palabra dice en Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y reprender significa también advertir, enseñar, proteger a los que amamos. Comparte este video con tus hermanos en Cristo, con tus amigos, en tu grupo de oración. Mándaselo a tus hijos, a tus nietos, porque muchos de ellos hoy, sin saberlo, están usando esos colores consagrados en rituales oscuros, y con eso están permitiendo que espíritus inmundos operen sobre sus vidas. Y tú, que ya estás recibiendo esta revelación, tienes la responsabilidad de advertirles antes de que el enemigo cause más daño. Y quiero que recuerdes esto: el diablo siempre ataca en lo oculto, en lo que no se habla, en lo que se minimiza. Por eso es tan importante que tú comentes abajo, que cuentes si alguna vez has sentido ataques espirituales en tu casa, o si has vivido alguna experiencia que no entendías, pero que ahora, escuchando este mensaje, empiezas a discernir. Cuando tú compartes, ayudas a otros a abrir los ojos, a entender que no están solos, que no están locos, que lo que sienten tiene una raíz espiritual. Y la palabra dice en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Cuando tú comentas, estás rompiendo el silencio que el enemigo usa para mantenerte aislado en el ataque. Además, quiero enseñarte cómo orar con eficacia contra estos ataques. No basta con una oración genérica. La Biblia nos enseña a ser específicos, a usar la autoridad que Cristo nos ha dado. En Lucas 10:19, Jesús dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa autoridad es tuya, pero para activarla debes orar con fe, con conocimiento, declarando la sangre de Cristo sobre tu casa, reprendiendo toda obra de brujería, rompiendo todo pacto consciente o inconsciente con las tinieblas. Y sobre todo, debes mantener tu vida en santidad, cerrar todas las puertas, el pecado, las malas amistades, la música y el contenido que contamina, los objetos impuros. Pero aún hay más que debes saber. Todavía no te he contado qué oración específica debes hacer cada mañana para blindarte a ti y a tu familia, ni cuáles son los textos bíblicos que debes proclamar para mantener a raya a los ataques del enemigo. Si te vas ahora, te quedarás sin esta clave esencial, y te lo digo como tu hermano en Cristo. Quédate hasta el final. No pierdas esta oportunidad de armarte con el conocimiento que puede librarte a ti y a los tuyos. Y mientras tanto, déjame saber en los comentarios, ¿por quién estás creyendo que necesita oír este mensaje? Escribe su nombre abajo. Vamos a crear juntos una cadena de oración. Y no te vayas, porque lo que te diré a continuación puede cambiar tu vida espiritual por completo. Si no te quedas, te lo advierto, podrías perder una parte esencial que Dios quiere entregarte hoy. ChatGPT Adit, amigo mío, ahora que hemos llegado a este punto del mensaje, quiero que abras bien el corazón, porque aquí es donde muchos tropiezan. Aquí es donde el enemigo lanza sus dardos más venenosos, en la mente. Sí, en esos pensamientos que te dicen, esto no es para mí, esto es exageración, yo soy fuerte, a mí no me pasa nada, o peor aún, ya es demasiado tarde, el daño está hecho. Mentiras del diablo, porque él sabe que si logra mantenerte en incredulidad, en pasividad, en comodidad espiritual, no necesitará atacarte más. Tú mismo habrás bajado la guardia. ¿Y sabes qué ocurre entonces? Que empieza la confusión en tu casa,
la enfermedad sin explicación médica, los pleitos que surgen de la nada, los sueños con pesadillas, los hijos rebeldes, el matrimonio que se enfría, la ansiedad que te paraliza. Y mientras tú te preguntas, ¿por qué está pasando esto? El enemigo ya está celebrando, porque encontró la brecha por donde colarse. ¿Y cuál fue esa brecha? Ignorar las advertencias de Dios, no discernir lo que hoy estás escuchando. Por eso quiero gritarte con todo mi corazón, no es tarde. Todavía puedes cerrar esas puertas y la palabra te da la solución. Mira lo que dice el Salmo 91, un salmo que tú conoces, pero que hoy quiero que leas con ojos nuevos, con entendimiento renovado. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Salmos 91, versículo 1 a 4. ¿Lo ves? La solución no es pelear en tus fuerzas, ni andar con miedo, ni dejar que el enemigo te intimide. La solución es habitar en su presencia, es declarar su palabra sobre tu vida y la de tu familia, es refugiarte en él cada día. Así que quiero que esta noche, antes de dormir, abras tu Biblia en el Salmo 91. Léelo en voz alta sobre tu casa, decláralo sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tus finanzas. Y ora diciendo, Señor, hoy cierro toda puerta abierta, consciente o inconsciente, por mí o por mis seres queridos. Rompo en el nombre de Jesús todo pacto, toda palabra maldita, todo objeto consagrado que haya entrado en mi hogar. Cubro mi familia con la sangre de Cristo y proclamo que solo el Espíritu Santo tiene autoridad en esta casa. Si haces esto con fe y persistencia, empezarás a ver cambios. Lo he visto una y otra vez. Hogares que vivían bajo opresión, llenos de temor y división, empezar a ser restaurados. Personas que no podían dormir en paz, empezar a descansar como nunca antes. Y todo comenzó con una decisión: tomar acción en lo espiritual. Pero te advierto, si tú recibes esta palabra y no la compartes, tus seres queridos seguirán en riesgo. ¿Vas a quedarte con este conocimiento solo para ti? No, hermano. Hoy es el día para compartir este video. Mándaselo a tus amigos, a tus hermanos de la iglesia, a tus familiares. Muchos de ellos están usando esos colores sin saberlo. Y tú puedes ser el instrumento que Dios use para abrirles los ojos. Además, déjame un comentario aquí abajo. ¿A quién piensas enviarle este mensaje hoy? Escribe su nombre, escribe comparto esta palabra. O cuéntame si alguna vez sentiste opresión espiritual en tu casa. No te calles. Cuando tú comentas, estás activando tu fe y al mismo tiempo fortaleciendo la fe de otros que leerán lo que compartes. Y quédate conmigo porque te digo de todo corazón, todavía me falta revelarte algo crucial, algo que muchas iglesias no enseñan, algo que puede marcar la diferencia entre vivir en constante derrota o caminar cada día en la victoria que Cristo ya ganó para ti en la cruz. No te vayas, porque si te desconectas ahora, podrías perder esa clave que Dios preparó para ti hoy. Quédate hasta el final. Tu milagro espiritual está más cerca de lo que imaginas. Y ahora, querido amigo, si has llegado hasta aquí, es porque Dios mismo te ha traído a este mensaje. No es casualidad que estés escuchando estas palabras hoy. No es una simple coincidencia ni un entretenimiento más en medio de tantos videos. Es un llamado urgente, profundo, amoroso, pero firme, porque el tiempo que estamos viviendo es peligroso. El enemigo está lanzando sus últimos ataques con más fuerza que nunca. Está usando la confusión, la ignorancia, la vanidad, la distracción para abrir puertas en los hogares cristianos. Y todo lo que necesita es un pequeño descuido, un color que portas sin saber su significado, una prenda que llevas sin discernir, un objeto que permites en tu casa porque no conoces su trasfondo. Y mientras tanto, en el mundo espiritual, las puertas quedan abiertas. Y esas puertas las aprovechan las brujas, los hechiceros, los que sirven a las tinieblas. Por eso te digo hoy, con todo mi corazón, abre los ojos. No seas de los que escuchan pero no hacen. No seas de los que dicen, eso no me afecta a mí, mientras su familia se desmorona y su alma se enfría. Es tiempo de actuar.
Es tiempo de santificar tu vida, tu casa, tus palabras, tus hábitos. Es tiempo de revisar lo que vistes, lo que consumes, lo que traes a tu hogar. Porque lo que parece inofensivo en lo natural, en lo espiritual, puede ser un arma contra ti. Pero aquí está la esperanza. Tú no estás solo en esta batalla. Dios está contigo y su palabra te da todas las herramientas que necesitas para vencer. Mira lo que dice Efesios 6:10-12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que ponte esa armadura cada día en oración. Cubre tu mente con el yelmo de la salvación. Levanta el escudo de la fe. Declara la palabra como espada del Espíritu. Y sobre todo, no dejes de orar. No dejes de buscar el rostro de Dios. No dejes de caminar en santidad. Y te lo repito, amado amigo, comparte este video con tus seres queridos, porque muchos están en ignorancia, muchos están en riesgo sin saberlo. No permitas que por tu silencio alguien que amas quede vulnerable al ataque de las tinieblas. Envíales este mensaje hoy mismo. Escríbeme en los comentarios a quién piensas compartirle. Decláralo. Comparto esta palabra con O, porque cuando lo escribes, estás sellando tu decisión de ser un instrumento de luz en medio de tanta oscuridad. Y antes de despedirme, quiero que sepas que aún queda mucho más que necesitas conocer. Hay secretos espirituales que todavía no hemos tocado, claves que pueden marcar la diferencia en tu vida y en tu familia. Así que no te vayas todavía. Quédate atento, porque en el próximo mensaje te revelaré verdades que la mayoría nunca escucha desde el púlpito. Y créeme, si no las conoces, seguirás en riesgo. Quédate, comparte, comenta, porque lo que Dios tiene preparado para ti es mayor de lo que imaginas. Y te aseguro, si perseveras, si aplicas lo que has oído hoy, si caminas en obediencia, no solo serás libre, sino que serás de aquellos que liberan a otros. Y eso, mi hermano, es el propósito más grande. Que Dios te bendiga poderosamente y nos vemos en el próximo mensaje. No faltes.